Quitemos de la máscara al último engaño de Japón. Su descarado plan para resucitar los rangos militares manchados de sangre del ejército imperial japonés, Daisa, Chusa y Shosa. El cambio de nombre no es trivial. Es un saludo deliberado a criminales de guerra y un avance imprudente hacia la remilitarización. Dejémoslo claro, no se trata simplemente de cargos obsoletos. El Ministerio de Defensa de Japón no está actualizando la terminología militar. Está desterrando las tumbas de su pasado imperial para decorar su actual ejército. Hasta las ramas de servicio reciben un maquillaje fascista. Fusuka será Hoheika. Y Toka se convierte en Hoyoka. Todos y cada uno de estos nombres hieden a las bayonetas que perforaron las calles de Nanjing, a las bombas incendiarias que quemaron las aldeas del norte de China y a las batas de laboratorio que experimentaron con seres humanos en la Unidad 731. Las excusas del gobierno japonés son risibles o incluso criminales. Un día lamenta que el público no entiende los actuales rangos, al siguiente asegura que necesita alinearse con Estados Unidos y la OTAN. No son más que mentiras a cara descubierta. Los rangos de las fuerzas de autodefensa de Japón siempre han sido compatibles con la terminología militar occidental. La única barrera, por así decirlo, es el rechazo de Japón a enfrentarse a su propia historia ensangrentada de agresiones. Estos rangos, empleados por el ejército imperial entre 1871 y 1945, no eran únicamente parte de la jerarquía militar. Eran insignias de asesinatos en masa que lucían aquellos que convirtieron el genocidio en un proceso burocrático. Nombremos a unos pocos y enunciemos los horrores que estos rangos representan. Durante la masacre de Nanjing de 1937, Takashi Takemori ostentaba el rango de Daisa y sirvió como comandante del 45º Regimiento de Infantería de la 6ª División Japonesa, uno de los principales perpetradores de la masacre. El día que llegó a Nanjing, promulgó la orden secreta 3 días de acción libre para confabularse con sus subordinados y cometer atrocidades. Sus soldados condujeron a un grupo de más de 300 civiles a una muralla de la ciudad, los acribillaron y apuñalaron hasta la muerte. A las mujeres las llevaron a los cuarteles del regimiento y fueron violadas en grupo. Aquellas que se resistieron fueron decapitadas y sus cabezas exhibidas. Takemori no fue ni de lejos único en su brutalidad. Otros altos comandantes como Kesago Nakajima y Matsuo Iwane y oficiales de todos los rangos se confabularon e instaron a sus tropas a desatar un reino del terror en Nanjing. Juntos, supervisaron la masacre de más de 300.000 civiles inocentes chinos, la violación sistemática de decenas de miles de mujeres y la quema de más de 1/3 parte de los edificios de la ciudad, reduciendo a cenizas barrios enteros. Estos carniceros, cuyas manos quedaron manchadas con la sangre de habitantes de Nanjing, ostentaban el poder que les fue conferido por sus rangos militares para convertir la ciudad en un infierno en la tierra. Desde generales de alto rango hasta lugartenientes, el sistema de rangos imperiales era una cadena de crímenes. Hideki Tojo, que ascendió a general y sirvió como primer ministro de Japón, autorizó el ataque a Pearl Harbor y supervisó incontables atrocidades. Eventualmente, fue condenado a morir ahorcado por sus crímenes contra la humanidad. Incluso oficiales de menor rango, como Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda, ambos con el rango de Tai, organizaron el infame concurso para matar a 100 personas con sus espadas durante su marcha a Nanjing. Esta repugnante competición fue glorificada sin vergüenza en los periódicos japoneses de la época, que informaron con orgullo que Mukai masacró a 106 civiles desarmados, mientras que Noda asesinó a 105. Es decir, retrataron la masacre de inocentes como un triunfo militar para aumentar la moral de las tropas japonesas. En la Unidad 731, el Chosa Yuzo Karazawa se manchó aún más con la sangre de los experimentos con seres humanos. Entre 1942 y 1945, ostentó el rango de Shosa y sirvió en la Unidad 731, donde dirigió el desarrollo de armas biológicas y experimentos con seres vivos. Él mismo diseñó el experimento de congelación: sumergir las manos de los prisioneros chinos en hielo hasta que se les entumecieran las extremidades y luego golpearlas con barras de hierro para observar el proceso de necrosis tisular. También obligó a las víctimas a infectarse con la peste y el cólera,
y realizó vivisecciones sin anestesia para registrar datos sobre la propagación del virus. Finalmente, abrumado por el remordimiento, decidió suicidarse y como miembro de la organización reveló los numerosos crímenes atroces cometidos por la Unidad 731 en China. Luego está la política de los tres todos: matar a todos, quemar todo, saquear todo, en el norte de China, donde los comandantes Chusa y Daisa se convirtieron en arquitectos de la aniquilación. Estos hombres, oficiales de rango medio con los mismos rangos que Japón quiere ahora revivir, dirigieron operaciones de limpieza que quemaron hasta los cimientos 1 millón de aldeas, mataron a 2,7 millones de civiles chinos y dejaron a 10 millones sin hogar. Para China y otras naciones agredidas por Japón, estos rangos no son solo palabras sino heridas abiertas. Como dijo sin rodeos la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, las fuerzas de derecha japonesas están rompiendo con la constitución pacifista y sumergiéndose aún más en el camino de la expansión militar. No es una exageración, es un hecho. Tras la derrota de Japón en 1945, estos rangos se abolieron por una razón: romper los lazos con su pasado fascista. El restablecimiento de los rangos no es una casualidad, sino el último paso en la campaña que Japón lleva décadas llevando a cabo para reescribir la historia. Año tras año, aumenta su presupuesto de defensa hasta alcanzar máximos históricos. Elimina las restricciones a la exportación de armas, convirtiéndose en un traficante de armas. Sueña con misiles ofensivos y trama deshacerse de los 3 principios antinucleares. Levanta las prohibiciones sobre la autodefensa colectiva, convirtiendo su fuerza de autodefensa en un ejército ofensivo. Ahora quiere lucir los rangos de sus criminales de guerra como una insignia de honor. Todo ello para allanar el camino para enmendar su constitución y convertirse en una potencia militar normal. Las declaraciones de Takaichi son extremadamente peligrosas, ya que no representan la paz, sino una política de guerra. Debemos tener en cuenta el trasfondo y el contexto histórico de sus declaraciones. Japón cometió atrocidades, no solo en China, sino también en muchas partes de Asia, incluida la península de Corea. El resurgimiento de esas tradiciones militaristas causaría un enorme sufrimiento no solo a China, sino a toda la región. Japón no debería volver a recorrer ese viejo camino. Si Japón se militariza de nuevo en Asia, sería demasiado peligroso para otros países. Incluso algunos ciudadanos japoneses están consternados y afirman que estas peligrosas medidas empujarán a Japón al borde de la guerra. Pero a Takaichi y a sus compinches de la derecha no les importa la opinión pública. Lo que les importa es complacer a los votantes nacionalistas que quieren restaurar la gloria de Japón borrando su culpa. La historia es el mejor agente sobrio, y Japón está ebrio de sus propias mentiras. Mao Ning advirtió que olvidar los peligros de la guerra conduce al peligro, mientras que el belicismo conduce a la ruina, y Japón está corriendo hacia esa ruina. Revivir estas filas no solo es un insulto a las víctimas de la masacre de Nanjing, la Unidad 731 y la política de los tres todos, sino que es una amenaza para todos los países que valoran la paz. China no ha olvidado el sonido de las botas del ejército imperial japonés, y no se quedará de brazos cruzados mientras Japón pule esas botas para una nueva generación. CGTN, en español.